Muy buena gente, ¿cómo se encuentran? Estamos de vuelta en un nuevo tutorial en Computer Tutorial Magnificent. Venimos de vuelta con un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar ya, entrar un poco más en detalle del desarrollo, ya más en el código. Así que vamos a iniciar. Este tutorial va a tratar acerca de los activity, ¿sí? Que es una de las piezas más importantes, si no es la más importante, en una aplicación para Android. Entonces, sabemos que sé muy bien que la teoría es un poco tediosa. A la mayoría no le gusta la teoría, incluyéndome. Yo prefiero la parte práctica, ya echar código, a estar con la teoría, pero la teoría también es importante. Así que en este primer tutorial vamos a iniciar con algo teórico. Trataré de dar algo sencillo, que sea entendible, que quede claro. De igual manera voy a dar una página por donde pueden investigar más a fondo acerca de estos activities. Pero bueno, yo voy a explicar más o menos de qué va. Y en los próximos tutoriales, bueno, este tutorial debería estar dividido en tres partes. El ciclo de vida del activity, los intent para pasar de una activity a otro, y ya como tal mostrar un activity en la práctica, pues, y hacer la práctica con los intent, crear varios activities, pasar de uno a otro, y bueno, básicamente eso. Así que vamos a iniciar con la parte teórica, con el ciclo del activity. Esta página, que esta es la página oficial de Android, developerandroid.com, y aquí tiene toda la información de los activities, que bueno, como esto está traducido al español, dice actividades y no activity, pero en realidad es activity. Bueno, como dice aquí, un activity es un componente de la aplicación que contiene una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar para realizar una acción, como marcar un número telefónico, tomar una foto, enviar un correo electrónico, entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acuerdan que nosotros aquí definimos varios activities, ¿sí? Y cada uno de estos activities estaba relacionado con cada uno de estos layouts, ¿sí? Entonces, por lo menos si nosotros vamos al First Activity, fíjense que en First Activity tiene esta propiedad que se llama Set Content View, que referencia a esta vista. Si nosotros nos vamos aquí, es el First Activity, ¿sí? Entonces, un Activity está relacionado con un layout, con una vista layout, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien dice aquí en la página, el Activity es un componente de la aplicación que contiene una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en la aplicación tres activities diferentes, esos activities tienen relacionado un layout respectivo. Quiere decir que nosotros, por esos tres activities en la aplicación, tendríamos tres vistas diferentes, ¿sí? Tres interfaces de usuario. Entonces básicamente eso es lo que es una activity. Es como que el componente principal en una aplicación representa las pantallas de la aplicación, las pantallas principales o las pantallas raíces, y son con las que el usuario puede interactuar. Claro, ya variantes a estas activities, a estas pantallas, existen otras cosas como los fragments, que son fragmentos de pantallas que se pueden incluir dentro de los activities, pero ya eso son otras cosas que se van a explicar más adelante. Pero básicamente los activities son la pantalla raíz de cada interfaz. Entonces, la activity, cada activity tiene un ciclo de vida, ¿sí? Se lo vamos a explicar más adelante. La mayoría de las aplicaciones, obviamente, como ya les dije, contienen múltiples pantallas, lo que significa que comprenden múltiples activities. Y bueno, por lo general, el activity principal, que es donde se va a iniciar la aplicación, o sea, donde se va a empezar ejecutando la aplicación, es el main activity, ¿sí? Por lo general es así, que es el que nosotros tenemos aquí. Claro, ya esto queda a decisión de cada uno, porque uno puede cambiar eso. Yo podría cambiar este main activity de nombre y en el manifest le cambio de nombre, o simplemente esta parte en el manifest, que es lo que indica por cuál actividad se va a iniciar, yo esto lo cambio y se lo asigno al third activity o al second activity o al first activity, y cambio desde donde se va a ejecutar la aplicación. Pero por lo general, comúnmente,
se trabaja de manera de que main activity es la actividad principal y por donde se va a ejecutar o por donde se va a iniciar la aplicación. Entonces, si bien es cierto que, como ya les dije, en una aplicación por lo general se tienen varias pantallas o múltiples pantallas o múltiples interfaces de usuario, quiere decir que tienen múltiples activities. Es decir, que es necesario pasar de una activity a otro activity. Para eso existe algo que se llama intent, que lo vamos a explicar en el próximo tutorial, en el próximo video, para explicarles y mostrarles cómo es esta cuestión de los intent para pasar de una activity a otra, para comunicar varios activities. Entonces, ya tenemos claro que es un activity, que pueden existir múltiples activities y que entre ellos mismos se pueden comunicar. En algún momento, en algún video, yo les comenté sobre el Android Manifest, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El Android Manifest es muy importante, ya que se relaciona directamente con los activities. ¿Por qué? Porque si uno crea un activity, ya yo se los expliqué antes, pero lo vuelvo a mencionar. Si uno define un activity, aquí crea un activity que no está definido en el Android Manifest, ese activity no se va a ejecutar en la aplicación. O sea, cuando ustedes intenten dentro de la aplicación ir a ese activity, la aplicación va a arrojar error, porque no se definió ese activity en el Android Manifest y es como que la aplicación no reconoce ese activity al que estás tratando de el cual estás tratando de ejecutar, ¿sí? Véanlo como que la aplicación solo va a reconocer los activities que estén definidos en el Android Manifest. Si no está definido en el Android Manifest, no lo va a reconocer como un activity válido y no te va a permitir acceder a él. Y cuando intentes acceder a él desde la aplicación, te va a arrojar error, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que el Manifest es muy importante. Y bueno, además la clase Activity proporciona una serie de callbacks, una serie de callbacks que permiten a la actividad saber a qué estado ha cambiado, como por ejemplo saber si ha sido creada, si se detuvo, si se reanudó o inclusive si fue destruida. Eso representa el ciclo de vida de la activity, en donde tiene cada uno de estos callbacks o cada uno de estos estados para manejar las transiciones entre cada uno. Que tiene cada uno de los callbacks utilizados para manejar las transiciones entre los estados. Entonces, si nos vamos aquí abajo en la página, bueno, entonces si nos vamos aquí abajo en la página, podemos ver que hay diferentes cosas. Crear una actividad, que bueno, ya aquí nos muestran dos estados, que es el onCreate y el onPause. Implementar una interfaz de usuario, que es cuando lo relacionas con un layout. Declarar la actividad en el manifiesto, lo que les expliqué, que se tiene que declarar cada actividad en el Android Manifest. Manifiesto porque, bueno, manifiesto es en español, pero en realidad vendría siendo Android Manifest. Los intent, estos intent, que bueno, en este caso, estos intent que se usa dentro de este intent filter, el action y el category, para indicar que esta va a ser la actividad principal y que con el launcher es que esta va a ser la actividad principal y por donde se va a iniciar la aplicación al ejecutarla. Cómo iniciar una actividad. Bueno, aquí muestran un poco lo de los intent. Cuando quieres pasar de una activity a otro, e incluso le puedes pasar diferentes datos, pero eso lo vamos a ver en el próximo tutorial. Bueno, vamos a irnos directamente al ciclo de vida del activity. Implementación de los callbacks del ciclo de vida. Aquí están las implementaciones de cada callback del ciclo de vida: el onCreate, el onStart, el onResume, onPause, onStop, onDestroy. Ahora, aquí vemos la imagen del ciclo de vida, ¿sí? Entonces, como podemos ver, bueno, obviamente inicia por el Activity Launched, que es cuando la aplicación es ejecutada. Cuando la aplicación es ejecutada, el primer ciclo, el primer callback que se ejecuta es el onCreate, que
que este callback es cuando el sistema crea su activity y en este momento es que se inicializan los componentes esenciales de la actividad. Por ejemplo, en este estado de la aplicación se deben crear las vistas y lanzar los datos a la vista. Aquí es donde se debe llamar al setContentView para definir el diseño de la interfaz de usuario de la actividad, es decir, el layout con el que va a estar relacionado el activity, ¿sí? Cuando el onCreate termina, el siguiente callback que se ejecuta siempre es onStart, el cual sigue aquí, el onStart. Como la activity ya salió de onCreate, entra en el estado de started o iniciado, o sea, está iniciando o iniciado, y la actividad se hace visible para el usuario. Este callback contiene lo equivalente a unos preparativos finales para que la actividad pueda llegar a convertirse en el primer plano y empezar a interactuar. Después de que se sale del estado onStart, se pasa al callback onResume, que se ejecuta justo después cuando ya la actividad cuando el activity comienza a interactuar con el usuario. En este punto, el activity captura toda la entrada del usuario y la mayor parte de la funcionalidad básica de una aplicación se implementa en este método de onResume, ¿sí? El que viene después de onResume es el onPause siempre, pero cuando ya se termina el onResume, ¿sí? Prácticamente cuando está el onResume ya se podría decir que ya el activity está corriendo en su estado normal, ¿sí? Entonces, después el sistema llama a este método de onPause cuando la activity pierde el foco y entra en un estado de pausa o pausado, o sea, cuando se pausa la actividad. Este estado se produce cuando, por ejemplo, el usuario pulsa el botón de atrás en el dispositivo, lo que significa que técnicamente la actividad ya no es visible de manera parcial, pero más a menudo es usada para indicar que el usuario abandona la actividad y pronto entrará en el estado de stop o de resume otra vez, o de detenido o de reanudado. Cuando una actividad está en el estado de pausa, puede seguir actualizando la interfaz de usuario. Un ejemplo de esto es que puede ser que una actividad que incluye una pantalla que muestre un mapa de navegación o reproductor de multimedia. Si esa actividad pierde el foco principal, el usuario aún espera que su interfaz continúe actualizándose. Una vez que onPause termina de ejecutarse, el próximo callback es onStop o onResume, dependiendo de la actividad que se ejecute. Si el usuario retorna a esta actividad o el usuario, bueno, ya la detiene por completo. Cuando se pasa al estado de onStop, la actividad ya no es visible. La actividad ya no es visible para el usuario. Este puede suceder porque la actividad está siendo destruida, una nueva actividad está iniciando o una actividad existente está entrando en un estado de onResume o un estado de reanudado. En todos estos casos, la actividad detenida ya no es visible en absoluto. La próxima callback que llama al sistema es o bien onRestart, si la actividad va a volver a interactuar con el usuario, o onDestroyed, si esta actividad está terminada por completo, ¿sí? Entonces, en caso de que el activity va a volver a interactuar con el usuario, se pasa a un restart para indicar que el activity pasa de detenida a que se va a reiniciar. Bueno, si la actividad va a seguir interactuando con el usuario, entonces del onStop, es decir, de detenido, pasa a un restart, porque la actividad o el activity se va a reiniciar, o sea, está en un punto en el que se va a reiniciar. OnRestart restaura el estado de la activity desde el momento en que se detuvo. Este callback siempre es seguido por onStart. Cuando se ejecuta el onRestart, vuelve aquí al onStart.
Entonces, ese es en el caso de que después del estado de detenido el activity va a volver a interactuar con el usuario. Si no va a volver a interactuar con el usuario, se pasa al estado de onDestroy o el callback de onDestroy. Este callback se invoca antes de que se destruya una activity. OnDestroy por lo general se implementa para asegurar que todos los recursos de una activity son liberados cuando este activity o el proceso que lo contiene es destruido. ¿Sí? Ya después el proceso que sigue o lo que sigue después del onDestroy es activity shutdown, como aquí dice, que bueno, es que ya el activity se terminó, o sea, está totalmente destruido, ya no se va a hacer nada con ese activity, ¿sí? Bueno, básicamente eso es así es como funciona el ciclo de un activity. Bueno, yo no soy bueno con las partes teóricas, no soy muy bueno que se diga explicándolas ni nada del estilo, pero espero haber sido lo suficientemente claro. De todas formas, si tienen alguna duda, saben que me lo pueden preguntar a los comentarios y bueno, yo trataré de aclarárselos de otra manera. La parte teórica, sí, como les digo, siempre es la parte más tediosa, pero bueno, es muy importante también para tener las cosas claras, cómo funciona cada método y cómo trabaja cada activity en este caso. Ahora, como ya se les había mencionado, se pueden existir múltiples activities y se puede pasar de una activity a otro, y para eso se usan los intents, los cuales voy a explicar en el próximo tutorial. Así que estén pendientes al próximo tutorial, que voy a explicar ya los intents, cómo pasar de una actividad a otra, y después de los intents voy a hacer unos ejemplos ya entrando a la parte del código, entrando a la parte de práctica, que bueno, en esa parte como que sí puedo explicar un poco mejor. Voy a entrar con la parte de práctica y ya mostrando cómo crear activities, varios activities, cómo se manejan los intents para pasar de una activity a otro y todo este tipo de cosas. Entonces, este ha sido todo el tutorial por hoy. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por el apoyo, saludos y bendiciones.